Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Muy bien. Quiero invitarla a que vaya conmigo al libro, el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Lo leemos en el capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Cuando lo tiene me dice amén. Vamos a estar leyendo del 1 al 6. Capítulo 7 del primer libro de Samuel, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo encontraron a Samuel? Amén. Bueno. Dice así la palabra del Señor. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre otros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Amén. Damos gloria al Señor por su bendita palabra. Hermanos amados, vamos a hablar hoy un tema muy especial. A mí me gusta mucho. Creo que Dios nos quiere confrontar una vez más, porque siempre lo hace también a través de su palabra, pero hay algo muy particular. Vamos a hablar del despertar en nosotros como cristianos. Es lo que comúnmente se llama avivamiento. Vamos a hablar cómo hay condiciones para ese avivamiento. Me gusta mucho en francés, porque en francés, ¿cómo se dice? Despertar, a ver los... Despertar. Réveil. Ah, réveil. Me gusta eso. Es más, hay una iglesia ahí en Suiza que se llama Réveil. Me gusta. Porque allá tiene que estar todo el mundo, ¿ven? Pero no tenemos que llamarnos, la congregación no tiene que llamarse Réveil para que nos levantemos y nos despertemos. Es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros de forma particular y como congregación. De hecho, todo su cuerpo, es decir, cualquier iglesia en donde quiera que se encuentre, somos el cuerpo de Cristo, y Él quiere que haya ese despertar en todos nosotros, en todo su pueblo, en su iglesia. Entonces, pero usted dirá, ¿pero y qué es eso? Yo he oído, sí, de despertar, de réveil, de avivamiento. Yo he escuchado de eso, pero no lo tengo como que muy claro. Bueno, para eso les busqué allí en el diccionario, un diccionario secular. Dice: incremento, avivamiento, incremento de la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo. Nos vamos a orientar, intensidad. Está hablando de incremento, de que aumente. Ahí está la llamita va por ahí, está a punto de apagarse. Necesitamos un réveil, un despertar, necesitamos un avivamiento porque se está apagando. Algunos dirán: uy, no, usted como que llegó tarde porque ya yo estoy echando el humo. Eso quiere decir que hubo fuego. Bueno, hermano, para el Espíritu de Dios, para Dios no hay nada imposible. Entonces, busqué, secularmente, ¿no? Esta definición que les acabo de dar, pero busqué otra en el diccionario bíblico y dice: avivamiento, como sinónimo de despertar, dice volver a dar vida a algo, a dar energía a un deseo, a una causa.
es lo que hace que la llama no se apague. Entonces, usted puede estar ahí sentado o sentada ahora mismo pensando, bueno, yo creo como que eso es como inútil. Pero si no lo tiene muy claro, hermano, traje una serie de, podemos decir, de premisas para que usted se vaya identificando más claramente, porque no voy a ser yo. El Espíritu de Dios que está morando en usted, el Espíritu de Dios que está aquí, el Espíritu Santo de Dios va a dar esa convicción al corazón de cada uno de nosotros, porque usted sabe que Él nos examina, nos escanea y dice, esto, aquí este punto hay que arreglarlo. Y así como Él me llama capítulo a mí, Mary, ven acá, tenemos un asuntito que arreglar. Pues recuerde que Él es Dios, usted le pertenece a Él, aleluya, y Él quiere arreglar algunos asuntos con cada uno de ustedes también. Es decir, que la cosa no es nada más para acá, hermano, es para allá también. Así que si usted no lo tiene claro, ya le dije lo que es avivamiento, usted tal vez no tiene claro que si usted necesita o no un avivamiento. Vamos entonces a mencionar algunas cosas aquí. Dentro de ellas está, dice, necesitamos un avivamiento cuando no amamos a Dios como antes. Ay, yo me acuerdo que yo hacía esto para el Señor. Ay, cuando yo me convertí, yo recuerdo que yo sentía. Y ay. Pero ahora, así como ha visto al conejito de Duracell, eso es internacional. ¿Usted ha visto el conejito? Es internacional. Y todos los conejitos salen. Pero ya cuando van en camino van unos hasta que se detienen y otros que tienen Duracell. Pero nosotros tenemos más que Duracell, ¿qué le parece? Aleluya. Tenemos el dunamis, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, hermano. No hay nada imposible. Si usted se siente como Lázaro, tal vez en esa cueva, hermano, la resurrección y la vida está aquí. Y quiere despertar, quiere que nos levantemos, hermanos amados. Muy bien, esto no tiene que ver con temperamentos, atención. Así es. Mucho cuidadito. Porque alguien puede decir, no, yo soy introvertida, yo soy flemática, yo soy, melancólico. Y por eso es que eso como que no es conmigo. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de nuestra relación, atención con Él. Si no estás en tu relación, no estás entrando en amores con Él, como al principio, necesitas un avivamiento. Cuando nuestros intereses terrenales son más importantes que lo espiritual. El Señor entiende. Sí, Él entiende que lo estamos dejando a último, hermano. Él entiende, sí, claro que sí. Cuando preferimos mirar la televisión, las redes sociales, cualquier cosa, antes que leer la palabra, necesitas un avivamiento. Cuando no tenemos deseo de orar. Ay, usted me va a decir a mí que usted siempre quiere orar. No, hermano, pero usted sabe que cuando llega ese momento y usted dice, no, pero es que yo necesito, así que aunque sea gateando voy a orar. Pero si usted lo deja, no, que Dios entiende. Ay, hay que tomarlo con calma. Ay, uno que no lo está tomando con calma, hermano, ni lo va a tomar con calma. Y ese es el diablo que está esperando que nos debilitemos, que no vayamos a la presencia de Dios. Por eso necesitamos un avivamiento. Cuando conocemos la verdad y la tenemos aquí en nuestra mente, no, yo conozco la palabra, hermana, tranquila, hermana, ya yo sé todo eso. No se preocupe. Sí, ¿usted sabe cuántos años yo tengo en Cristo? Ay, no, hermana. Y saco mi CV y lo presento allí. Y, hermano, si usted está confiando en eso, en que tiene la verdad, sí, la verdad es Cristo, es su palabra, aleluya, gloria a Dios, pero si nada más está en su mente, no baja en su corazón y se opera una transformación, necesitamos un avivamiento. Cuando, hermano, hacemos muy poco esfuerzo para testificar a otros que no conocen y lo estamos viendo que se van para el infierno sin escala, porque una persona que no tiene a Cristo está condenada. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vaya allá a Juan capítulo 3, del Evangelio de Juan capítulo 3, y se dará cuenta que es así. Cuando tenemos tiempo para todos los demás, menos para estudiar la Biblia, necesitas un avivamiento. Ay, no, pero es que yo oro bastante, pero lee la Biblia. Y entonces, ¿qué estás diciéndole a Dios? Porque tienes que orar conforme a su voluntad. ¿Y dónde vas a conocer la voluntad de Dios? Es la palabra de Dios. Ay, yo veo que ese hermano y esa hermana oran
bastante. ¿De dónde sacan tanta palabra? La Biblia. Necesitas palabra de Dios para orar conforme a la voluntad de Dios. Ese es el combustible, el que nos va a llenar para que entonces podamos orar. No palabra de humana sabiduría, sino conforme a la palabra. No es que tengas que citar, ceñirte al punto y la coma, hermano, pero conocer la palabra, aleluya, para orar conforme a la voluntad de Dios, para pedir con sabiduría, inclusive cuando no nos conmovemos delante de la palabra. Estás ahí escuchando la palabra. ¿Cómo es? ¡Ay, hermano amado! Necesitas, y no depende del instrumento, atención, porque usted no viene a escucharme a mí, usted viene a escuchar la palabra de Dios. Usted no viene a escuchar a que aquí se para, usted va a escuchar la palabra. Nosotros somos simples mensajeros, somos un instrumento. Hoy yo puedo estar aquí, mañana quién sabe. Lo importante es que lo que permanece es la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios. Y si usted no tiene como que le da como que igual lo que le fastidia, le aburre, hermano, amado, necesitas un avivamiento. Cuando los creyentes están enemistados y ya están como el Body y Cinti que escribió Pablo a los filipenses, ahí estaban ellas, habían peleado y ahora están, ay, no, Señor, llévatelo, te la mando. Hermanos amados, necesitas un avivamiento, bendito sea el Señor. Cuando los esposos y las esposas cristianos no oran juntos, necesitas un avivamiento. Uy, hermano, hay que cerrar filas allí y ponernos en la brecha. Los matrimonios, cuando los matrimonios nada más están coexistiendo. Santo Dios. Y que aquí estamos, bueno, ni modo, porque firmamos un papelito ahí. Y bueno, ¿qué? Y dije ahí en el altar que sí, Señor, en las buenas y en las malas. Uy, pero no me dijiste que más eran las malas, Señor. Hermano, para que eso cambie, necesitas un avivamiento. Y por eso es que hay que buscar. Cuando nuestros hijos están creciendo, moldeados por el mundo, y tú no los estorbas, lo tomas con calma. Ay, el Señor sabe. No. Recuerden lo que le pasó a Elí por no estorbar a sus hijos. Atención, hermanos. Hay que estar alerta, peleando la buena batalla. No es que tengamos que ser cansinos con los hijos, hermanos, pero sí hay que estar orando, clamando, y hay que hablarles, hay que llevarles la palabra, la palabra tiene que estar por todos lados. Si lo dijo el Señor, lo dijo Dios. Dios dice, al andar en el camino, al levantarte, al acostarse, hermano, palabra de Dios hay que meterle a ellos. Y qué sabio es nuestro Dios, que está diciendo que hay que darle la palabra a los muchachos o a los hijos, también cuando no son tan muchachos. ¿Por qué? Porque usted no puede dar lo que no tiene. ¿Verdad que sí? Eso significa que usted tiene que ir a buscar primero. ¡Ay! Solo nuestro Dios hace una cosa como esa. ¡Aleluya! Cuando nos preocupamos más por la educación intelectual de nuestros hijos y no sepan a dónde va su alma. Hermano amado, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mucho cuidado. Así como usted se interesa, gloria a Dios, que se levanten profesionales, que honren y sirvan y glorifiquen el nombre del Señor y lleguen a grandes cosas. Maravilloso. Eso no estorba el propósito de Dios. Al contrario, qué lindo que también podamos servirle con excelencia, hermanos. Aleluya. Y en lugares claves. Pero tu alma, porque él puede o ella alcanzar eso. Aleluya. Ay, lo que yo quiero, lo que yo no pude lograr, que mis hijos lo logren. Muy bien, pero sobre todo, que lo hagan con Dios, con temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Hermanos, si eso no está claro en usted, necesita un avivamiento. Cuando el pecado es tolerado en la iglesia, ay, porque es que me da pena, ay, no, ese es asunto de yo no me meto, ay, en la vida de nadie, que no sé qué, que esto y aquello. Yo no estoy diciendo que usted haga de Espíritu Santo, no estamos hablando de eso, pero el pecado es pecado y hay que cortar con eso en el nombre poderoso de Jesús. Cuando permitimos el chisme, la crítica, la murmuración entre nosotros, eso entristece el Espíritu de Dios. Y hermanos, eso es señal de que necesitamos un avivamiento. Cuando no adoramos ni cantamos en espíritu en verdad, cuando nuestros corazones están fríos, nuestros ojos están secos, cuando, hermanos, nos aburre la alabanza. Oiga, mire un montón de cosas. Alguien tiene que identificarse en alguna de estas. O en varias, atención. Aleluya. Cuando necesitamos más diversión, uy, a ver, ¿qué va a haber en la iglesia? Entonces voy y me congrego.
No, hermano, necesitas un avivamiento. Cuando no extrañamos la compañía de los hermanos del pueblo de Dios, ay, me da igual. No es que yo tengo mis amigos, no estamos diciendo que seamos ermitaños, hermanos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted puede compartir con gente, obviamente, eso es así. ¿A dónde se va a meter? Con gente que no conoce de Dios, pero que usted prefiera para allá y le da igual no compartir con sus hermanos, con el cuerpo de Cristo, con lo que han sido redimidos por la sangre del Cordero, con esta familia, que es todo lo que hemos sido redimidos por el Señor, la sangre de Cristo Jesús, y que formamos una familia. Ahí hay problema, hermano, necesita un avivamiento. Cuando nos duele dar para la obra de Dios, ay, Dios mío, ay, no, pero es que yo quería comprarme tal cosa, pero, ay, Señor, tú entiendes, Señor, tú sabes, no, atención con eso, avivamiento, cuando no ejercemos nuestra fe con el poder de Dios, cuando nos preocupa más lo que piensen, ay, no, porque me daba pena decirle a fulanito, ya sea familia o no, que tal cosa, y prefiero quedar bien con ellos antes de quedar bien con mi Dios. Atención con eso, hermano, necesitas un avivamiento. El Señor ocupa el primer lugar. Esto es bien importante, hermano. Él ocupa el primer lugar o no va a ocupar ninguno. ¿Usted sabe? Porque Él no va a ser desplazado a un segundo plano, ni tercero y menos quinto y para atrás menos. ¿Sabe qué hace? Simplemente se aparta. Dios. Entonces, cuando el fuego se ha apagado en nuestros corazones, cuando alguien puede decir, no, ya yo sé todas esas cosas que usted está hablando, y bueno, yo no creo que necesite, yo tengo otra forma de verlo, yo no creo que yo necesite un avivamiento. ¡Necesitas un avivamiento! ¡Necesita! ¿Por qué, hermano? La conclusión de estas premisas, ¿sabe cuál es? Todos necesitamos. Así es. Urgentemente Amén, necesitamos un avivamiento. Es evidente, hermano, así como leímos aquí. Usted sabe lo que había acontecido, porque lo leímos hace un poco rápido, se lo voy a describir. El pueblo de Israel, en esta ocasión aquí en el libro de Samuel, el tiempo de los jueces, había ocurrido algo muy triste. Usted recordará que Ana quería un hijo, tuvo el hijo de Samuel, lo dejó en el templo. Y ahí en el capítulo 3 de ahí de Samuel, aquí de este mismo, fíjese lo que dice en el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 3, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová que escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hermano, por eso que el sacerdote Elí, cuando Ana estaba orando, estaba clamando, estaba allí, que solamente movía su boca y no se oía, el profeta, el sacerdote, ahí le dice en el templo, le dice a Ana, digiere tu vino. En otras palabras, él estaba viendo a Ana como una mujer ebria, borracha. Confundió una mujer que estaba clamando, que estaba orando, que estaba derramando su corazón delante de Dios. Él lo confundió con una mujer ebria. Eso hablaba de la condición. ¿Por qué? Porque dice que escaseaba la palabra y no había visión. Estaban mal. Hermanos amados, falta palabra en su vida. Hay problemas. Hay problemas, imagínense, no había palabra. ¿Usted sabe cuál era la condición? Como dice, y lo repite allí en el libro de Samuel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, hermanos, andaban como les daba la gana. Ay, yo creo a mi manera, yo creo que no sé qué, yo hasta dentro del pueblo evangélico, los cristianos redimidos por la sangre del Cordero, escucho semejante cosa, como aquella canción que cantaba y que ha sido cantada por muchos, de Frank Sinatra, a mi manera. No, mis hermanos amados, eso era antes cuando andábamos sin Cristo. Ahora en Cristo Jesús dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos amados,
Para sintetizarlo, ¿eso qué quiere decir? Que no es a su manera, no es a mi manera, es a la manera de Él, es a su manera. No podemos andar así, cada uno anda como bien le parecía, no. ¿Y usted sabe por qué acontece eso? Porque falta palabra de Dios, falta palabra de Dios. Porque ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Cuando usted y yo tenemos palabra de Dios y nos queremos salir de la posición en la que estamos, Él usa la espada del Espíritu, que es su palabra, y nos va cortando, esto no va bien aquí, y nos va direccionando, porque Él nos guía a toda verdad. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Ellos estaban tan mal, perdidos, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que estudiar, leer la palabra, escuchar la palabra, pero sobre todo vivir la palabra. Si usted escucha, lee la palabra, medita, se la memoriza, pero usted no vive la palabra, ¿usted sabe lo que es? Un religioso, una religiosa. Porque el diablo se sabe la palabra. Ay, ¿qué está diciendo usted? Sí, se la citó al Señor Jesús allí. Recuerde cuando el Espíritu lo llevó allá al desierto. Él le cita la palabra distorsionada, pero se la cita. La conoce. Así que si hubiese sido usted y yo y no conocíamos la palabra, no hubiéramos tragado todo ese cuento. Pero el Señor, ¿cómo respondió? Escrito está. Escrito está. Pero usted, ¿cómo va a decir? Sí, escrito. A mí parece que yo escuché al pastor, la pastora, la hermana tal decir algo. Eso suena como, yo creo que sí. Esto no es la adivinanza, hermano. Esto no es que es cierto o falso o todas las anteriores. No, 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 no. Usted tiene que conocerla para sacar la espada del Espíritu y decir, escrito está. Y te vas de aquí, mentiroso, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esas son las más peligrosas, las que vienen acompañadas de verdad. Uy, hermano, por eso hay que conocerla. Ay, usted dice, ay, pero ¿y entonces tengo que leerme toda la Biblia? Sí, hay que leerla toda. Pero mientras la va leyendo, tranquilo, que el Espíritu Santo le va a ayudar. Aunque usted no conozca eso que está sucediendo en ese momento, tranquilo, usted conoce la verdad. Es como si usted fuera un cajero en un banco. Usted sabe cuántos billetes falsos hay y que continúan inventando cuantas locuras que quieren ya eliminar por eso mismo el efectivo. Porque tanta trampa, hermanos, ¡ay, Dios mío! Entonces usted es cajero en el banco. Imagínese que, bueno, no aquí, porque aquí no, pero imagínese que usted está en un banco y es cajero y entonces no le van a enseñar a usted todos los billetes falsos del mundo para que usted aprenda y así no se deje engañar. No, hermano, eso no es lógico y ni posible. ¿Usted sabe qué le van a enseñar a usted? ¿Cuál es el verdadero? Usted va a aprender a tocar, a mover, y le pasa no sé qué, y la maquinita y todo, le enseñan cómo identificar el verdadero. Porque cuando le cae uno falso, entonces, esto no es, pues así hace el Espíritu de Dios. Usted conoce la palabra de Dios, apenas viene una mentira. ¡Aleluya! ¡Ay, es nuestro maestro! Él le dice, eso no es mío. Eso no es verdad. Y usted comienza con esa inquietud. Y es más, añade lo que es cierto entonces. Le guía de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Él es Dios. Él es el Espíritu de Dios. Y por eso es necesario que nosotros nos vayamos a la palabra para que la identifiquemos. La palabra de Dios. Hay que conocerla. Hay que vivirla también. Hermanos, la adoración a Dios. Ellos no adoraban a Dios, estaban adorando a otros dioses. Tiene que ser verdadera. Usted dirá, bueno, yo no tengo ese problema, pero podemos estar en la iglesia o en nuestras casas y adorando, pero a la hora de vivir la palabra, si ni siquiera la estamos leyendo, no sabemos qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, cuál es la voluntad de Dios exacta, no allí medio mezclado o a mi conveniencia, no, sino como Él quiera. Esa es forma de adorar a Dios, hermano, con nuestras vidas, ser ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, hermano, nuestra vida debe ser una adoración y una alabanza, de manera que cuando conozco la palabra, voy a ser un adorador que adore en espíritu y en verdad.
conforme a su voluntad. Aleluya. El arca de Dios, fíjese, había sido, porque imagínense toda esa condición, ellos no tenían la palabra, no buscaban de Dios, se habían apartado de Dios, se habían enfriado, habían caído por un barranco, hermanos, de cuanta cosa. Eso les alejó de Dios. ¿Y qué provocó esta situación? Que vinieran los filisteos, sus archienemigos, y pelearon contra ellos, tal y cual, y se llevaron el arca de Dios, el arca del pacto. El arca del pacto, el arca de Dios, representa la presencia de Dios. Hermanos, pues los enemigos se habían llevado el arca. ¡Oh, Dios mío, qué terrible esto! ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Si ellos lo habían abandonado ya hacía tiempo. La pregunta del millón en este día para cada uno de nosotros es: ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Has permitido que cosas roben la presencia de Dios en tu vida? Sí, ¿qué cosas? Sí, algo que está desplazando a Dios, quitándole el primer lugar a Dios, inclusive bendiciones, atención. Porque a veces la gente cree, uy, no, una filistea, un filisteo incircunciso, yo qué sé. No, a veces son hasta bendiciones. Que tomas lo que Dios te dio, el dador, tomas la dádiva y te olvidaste del dador. Así es. Usted se acuerda, ahí estaban los 10 leprosos. El Señor los sana, les manda que se presenten, van ellos de camino a que se presentase al sacerdote, porque el sacerdote era el que tenía que confirmar la sanidad. Y cuando ellos van a presentarse, rumbo de camino, son sanados y solo uno regresa, que era el samaritano, el único agradecido. Santo. Oh Padre amado, aunque usted y yo no seamos samaritanos ni samaritanas, lo que sí tenemos que ser es agradecidos. No te olvides de quién te lo dio, no te olvides de quién abrió esa puerta, no te olvides de quién te bendijo, no te olvides. No dejes que eso, sea bendición o no, te robe la presencia de Dios en tu vida. Hay cosas que quieren robarla o que están a punto de robarla. Hay que estar alerta con eso. Con la palabra de Dios puesta a un lado, la adoración vacía. Oye, normal que iba a darse esta situación en la vida de ellos, hermanos. Hermanos, dice la palabra que durante 20 años el arca estuvo en Kiriat Jearim. Estuvo allí. ¿Y qué dice? Fíjese en el versículo ahí, primera de Samuel, donde estamos, capítulo 7, versículo 2, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, bastantes días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Y eso mismo pasa. Oiga, 20 años. Ellos estaban lamentando, pero no hacían nada. ¿Eso no le parece como que muy familiar? Ay, ahí estamos quejándonos. Ay, sí, Señor, perdóname, es verdad. Ay, ahora la pastora habló de que algunas premisas, algunas cosas, características de cuando necesitamos avivamiento. Uy, sí, ya yo te he hablado de eso, Señor, perdóname. Pero no hay cambio. Lloramos, nos lamentamos. Ay, pero yo lo reconozco, Señor. Pero ¿qué más? Están pasando muchos días, han pasado 20 años en tu vida que estás reconociendo que sí necesitas un avivamiento, que sí necesitas un despertar, que sí necesitas un cambio, pero no está pasando nada. Mucho cuidado, hermano, no se dejen engañar, hermanos amados, creyendo que con el reconocimiento y la lamentación estamos bien. No, porque pueden pasar 20 años como le pasó a esta gente, pero no estuvieron dispuestos a cambiar. Durante 20 años. Mirémonos en ese espejo. Bien escribió Pablo a los Corintios allá y dice: y todas estas cosas han acontecido como ejemplo para nosotros. Hermanos, aprendamos de estos ejemplos. Aleluya.
Muchas veces nosotros también actuamos así, hermanos. Debe haber un Así es. cambio, hermanos. Debe haber una acción de arrepentimiento. Recuerde que la palabra arrepentimiento habla de volver en la dirección opuesta. Yo voy por allí, me doy cuenta que este es el camino equivocado, que estoy haciendo mal, que ya han pasado muchos días, Señor, y todavía no se opera un cambio en mi vida, Señor. Oh, Padre, ¿qué está pasando? Hay que arrepentirse. Eso significa que también tengo que dar un acto. Tiene que ejecutarse. La fe sin obra es muerta. Si usted se enfoca, ay no, pero es que yo soy débil, la carne, hermana. Uy, allá Pablo dice en los Romanos capítulo 7 que lo que yo quiero hacer no hago, sino lo que no quiero, eso hago. Y usted ve, no soy yo, es el pecado que mora en mí. No, somos nosotros, hermano. Y uno tiene que reconocerlo. Aleluya, bendito sea el Señor, ese es el primer paso, pero también hay que ejecutar. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Ay, no, pero es que yo no puedo. Es que el asunto es ese, nos enfocamos en nosotros. No se enfoque en usted. Reconozca que es insuficiente, que no tiene el poder para ello. Usted no, pero vayamos al Todopoderoso. Al que lo ha dispuesto todo, al que ha dicho que no nos dejará solos, al que envió al ayudador, al Paracleto. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, tenemos las ayudas que necesitamos. ¿Estamos dispuestos o vamos a seguir como el pueblo de Israel? Seguimos en lo mismo, sin cambios. El Proverbio 23, versículo 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Es decir, arrepentimiento también está hablando de nuestro cambio de mente. Porque las cosas comienzan aquí, atención, y la batalla se gana o se pierde aquí. Entonces, si yo estoy en lo mismo, y aquí no se operan cambios, por eso la palabra que nos limpia, que nos renueva, dice el apóstol Pablo allá en los Romanos capítulo 12, que no nos amoldemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento. ¿Y ese cómo se va a renovar? La lavandería donde vamos a ir es en la palabra de Dios, para que se quite todas esas cosas que ya estamos amoldándonos como, ay, yo no lo veo tan mal, ay, tampoco así, ay, no hay que exagerar, ay, no, usted es muy radical, ay, ya eso es fanatismo, ay, no sé qué, mucho cuidadito. No es como yo digo, es como Él dice. Amén. Santo Dios. Por eso, hermanos amados, ore por mí, porque yo procuro siempre, y la gloria es para el Señor, hablarle con la palabra. Porque la que cambia es esta. Esta es la poderosa que produce vida. El Espíritu de Dios usa la palabra, no hermosas, ni sabiduría de palabras nuestras, ni elocuencia. No. Es la palabra de Dios. Así que, hermanos amados, necesitamos palabra de Dios. Samuel entonces desafía al pueblo, igual que estamos siendo desafiados nosotros en este día, porque se requieren cosas para el avivamiento. Hay condiciones. En el versículo 3 de este mismo capítulo, ahí están todas las condiciones. Habló Samuel, de hecho este es el título del mensaje. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Es lo primero que tenemos que hacer, volvernos a Él. Habla de regresar al Señor. Hermano, estamos en Cristo. Aquí, esto habla de la posición que tenemos en Cristo Jesús. Usted recuerde, santos apartados, consagrados para Él. Ahí estamos en esa posición en Cristo. Pero esa santidad es progresiva. Es decir, tenemos que ir avanzando, se tienen que ir quitando algunas cosas, tenemos que ir dejando otras, incorporando otras. ¿Ve? Eso nos está hablando. Sí que estamos en Cristo, pero no sé si alguno ha vivido esa experiencia en el mar. Usted está allá de pronto, está en la playa, entra allí al mar y viene un poco las olas y ni cuenta se da y de pronto está como por allá. ¿Le ha pasado? Que le va y las olas y usted está ahí con las olas y cuando se da cuenta, la orilla está allá y usted anda por allá. Pero no se dio cuenta. Pues así mismo pasa. Estás en Cristo Jesús, te entretuviste en varias cosas y te fuiste relajando y ni cuenta te diste hasta que olas te llevaron y te sacaron del propósito.
te alejaron del Señor. Y aquí se nos está llamando la primera condición porque dice, si de todo, ese sí es condicional, si de todo corazón, de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Sí, es una cláusula condicional. Si haces esto, vas a tener aquello. No es aquí, por eso me encanta nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, el mejor ejemplo, hermanos, hermanas, sigamos ese ejemplo. Condicional, no es su amor condicional, sino estas cosas, porque Él nos conoce perfectamente. Así es. Así es que hay que regresar al Señor, hermano. Dios nos librará si nosotros nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, no de los dientes para afuera. En Jeremías 3:10 dice, Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, de apariencia, de los dientes para afuera, dicen entonces. Hermanos amados, allá como en Apocalipsis, capítulo 2, la iglesia allá de Éfeso, cuando habla de que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve, vuelve. Nos está hablando de regresar. Esa es la primera condición. Nuestro regreso requiere arrepentimiento, hermanos. Muy bien, la segunda condición la encontramos ahí mismo en el versículo 3, dice, quitar o retirar. Quitemos eso, dice, esos dioses. Aquí ellos se habían vuelto a esos dioses, hermanos, de Astarot. Esa es la segunda condición. Hay que quitar, botar, apartarse, porque no podemos tener dos lealtades. Ay, mis sentimientos hacia esto, no se puede servir a dos señores, dice la palabra, porque amaremos a uno y menospreciaremos o aborreceremos al otro. Entonces es necesario, hermanos, que así como tenemos que regresar al Señor, fíjese que cómo va siguiendo la línea. Si nos regresamos al Señor, allí vamos a tener la fortaleza, porque vamos a Él que es la fuente, para poder quitar aquellas cosas que quieren robarle el lugar que le corresponde al Señor. En los tiempos de ellos eran dioses de madera, de yeso, de hierro, de lo que sea que eran dioses. Hermanos amados, en este tiempo no es eso, pero hay otras cosas que representan un Dios. ¿Por qué? Por lo que eso te da. Si eso te da seguridad, si sin eso no puedes vivir, te sientes que ay, no, yo tengo que hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Que sea Él que nos controle. Aleluya. Nuestro gozo tiene que venir de Él. Puede convertirse, hermano, eso, o ya sea una cosa, o personas, en dioses en nuestras vidas. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él. Aleluya. No estés desviando tu mirada. Nuestro regreso al Señor no puede ser sin un cambio, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento. No habrá regreso a Dios si no quitamos aquello que quiere competir o está compitiendo con nuestro Dios. Para ponérselo así como una forma ilustrativa. Imagínense que se nos habla del trono de nuestro corazón, ¿no? Para referirse a la entrega que nosotros damos o la rendición de nuestro corazón a Dios. Imagínense una silla, un trono allí. Y en ese trono estaba usted y yo, nuestro yo estaba allí, gobernando, dirigiendo. Yo hacía como me da la gana, esto es lo que yo pienso, y así como andan muchos también. Esto yo creo así, yo. Dios, para evitar eso, hermano, dejó su palabra, para que nos ciñamos a su palabra. Lo que Él quiere, ahí está la constitución. Usted y yo pertenecemos al reino de los cielos, y esa es la constitución del reino. Se hace así. Entonces, usted y yo, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hacíamos como nos daba la regalada gana. Andábamos como bien nos parecía, como ahí el pueblo de Israel en el libro de los jueces. Entonces, nuestro yo estaba allí dirigiendo, gobernando, tirano. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, porque usted reconoció que es pecador o pecadora, pidió perdón por sus pecados y lo aceptó a Él como su Señor y suficiente Salvador, ¿qué pasa? Que usted con eso, con esa voluntad suya, esa decisión que tomó maravillosa, amén, lo que hizo fue destronar a su yo.
le dijo, te vas de aquí. Le dio una patada. Te vas. Señor, el trono de mi corazón es absolutamente tuyo. Le pertenece. Así que en la vida, hermanos, hoy uno dice aleluya, gloria a Dios, pero el yo va a querer sentarse de nuevo. Así es. Él va a estar luchando, tratando de quitar al Señor. Y si no es el yo, va a ser otras cosas que van a tratar de quitar. Pero usted y yo somos los que decidimos. Así que decida que el Señor siga entronado en su corazón. Y no, hermano, esté dejando cosas allí. Ay, sí, yo puedo estar clamando, gimiendo, llorando. ¡Ay, Señor! Pero si no se operan cambios y sobre todo, si no se quitan esos dioses, hay que ser radicales con eso, hermano. Amén, No amén. temas ser radical con algo que quiere competir con Dios, porque eso no le va a llevar a ningún buen lugar. Así es. Mientras que nuestro Dios, que te ama, el Señor de tu vida, el que pagó el precio, el que te amó aun cuando tú y yo no le amábamos. Hermano, vale la pena, hermanos amados. Hay que ser así. ¿Ustedes se acuerdan cómo dice la palabra? Está en Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuerce ocasión de caer, sácalo. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo? Sácalo, dice. Mejor es que entres en el reino, hermano, con un solo ojo que con los dos te vayas al infierno. ¿Lo dice la palabra del Señor? No, soy yo. Ay, usted me está hablando de que tengo que entrar a tuerta. No, hermano, no estamos hablando literalmente. Pero es así, hay que ser radical. El avivamiento nos llama a acciones radicales. Yo quiero un avivamiento. Esto habla de un compromiso. Yo quiero un avivamiento en mi vida. Ya estoy cansada de andar lo mismo, lo mismo. Ay, qué fastidio. Ay, antes era católico, apostólico, romano. Y hice así, ¿ven? El letrerito lo miré, nada más. Y ahora puse cristiano evangélico. Pero sigo con un letrero. ¡No! No estamos hablando de cosas externas. Estamos hablando de algo interno. Cambiar, mudar. Transformación que solo se opera por la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Una metamorfosis. Éramos unas orugas. Y ahora somos unas hermosas mariposas por su gracia. Aleluya. Hermano, perdona lo de mariposa, ¿no? Pero también, aleluya. Hermosos colores, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. La tercera condición que nos habla aquí también en este capítulo, en este versículo, preparar los corazones. Hay que preparar nuestros corazones a la apertura y disponibilidad de la palabra. Yo voy a recibir, Señor me va a hablar. Amén. Aleluya, Dios me va a hablar. Señor, tú me vas a hablar a través de tu palabra y se van a operar cambios porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra, no se preocupe, porque tu palabra es viva y eficaz. Si no preparamos nuestros corazones, hermanos, para no solamente escuchar, memorizar, repetir, sino que vivir esa palabra, que haya cabida y que transforme, que nos revolucione nuestras vidas, aleluya, bendito es el Señor. Mire cómo dice Job, me gusta mucho, Job capítulo 11, se los leo, del 13 al 19, dice, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, ninguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Y serás fuerte y nada temerás. Porque cuando andamos mal, ¿cuántos saben eso? Cuando no estamos bien con papá, andamos como escondiéndonos, temerosos, inseguros. Eso pasa, hermano. Por eso es que hay que estar cuentas claras. La vida te será más clara que el mediodía, aleluya, más clara que ese sol. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. ¿Por qué? Porque verán la diferencia en ti. Santo. Uy, ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene él? Oiga, ay no, usted no está oyendo que va a haber falta de alimento, que allá lo que está pasando con Ucrania y con Rusia, el granero de Europa, del mundo, uy, ya iba a escasear, ay. ¿Y usted?
Ay, pero usted, ay, así mismo como dicen, ay, usted está como una lechuga. No, no, no soy lechuga. Es que estoy confiando en el Dios que está en control. Siempre ha estado en control y siempre lo estará. Y yo confío en ese Dios. Pero si andamos por ahí que se nos está apagando la llama, hermano, qué vergüenza. ¿Cómo vamos a poder ayudar a los que están en esa condición? Santo Dios. Es tiempo de limpiar nuestras vidas delante del Señor y preparar nuestros corazones para entregarnos al Señor sin reserva. Esto es posible, hermanos, amados. No se deje engañar. Ahora mismo ahí tal vez el enemigo le está diciendo, no es ese cuento que esta te está metiendo, no le creas. Te estoy hablando de la palabra de Dios. Es posible. Y lo último es que además la última condición es disponernos a servir al Señor. Ahí lo dice también, además de preparar el corazón y solo a Él servirle. Hermanos, todo esto que mencioné hay que usarlo para servir al Señor. Fíjese que cuando los filisteos habían tomado el arca, y usted sabe que nos dice la palabra que cuando lo metieron allí en el templo de Dagón, dice que cuando amaneció, Dagón estaba ahí a los pies del arca. Después lo pusieron de nuevo y al otro día estaba sin cabeza y sin brazos, solo el tronco. Y entonces después comenzaron a morir algunos, a salirle tumores y tal. Y bueno, pestes que cayó sobre todos ellos. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que deshacer de esta arca, tenemos que deshacernos de él y mandar esto para allá. Y bueno, lo mandaron a otro lugar y tal. Pero ellos cuando al final mandan el arca y llega a donde el pueblo de Israel, ¿qué acontece? Que ellos dijeron... bueno, como había júbilo y ¡ay, qué bueno, el arca está aquí! Y así muchas veces, ¡aleluya! Sí, yo sentí algo, ¡ay, sí, la presencia de Dios, aleluya! ¡Ay, qué tremendo! Pero después no se hace nada. Eso es un problema, hermano, y eso pasó. Y ellos cuando los filisteos escucharon el júbilo desde allá que tenían porque el arca había llegado al pueblo de Israel, ellos dijeron, no, a mucho cuidado. Vamos a pelear y no vamos a servirlos a ellos como ellos nos sirvieron a nosotros. Porque eso es lo que busca el enemigo. Que usted y yo le sirvamos es a Él. Mucho cuidado. Al Señor Jesús no respetó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se atrevió con Él. ¿Por qué no lo hace con nosotros, hermanos? Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor que respondió, el Señor dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay que servirle al Señor. Hermanos, y no solamente es dentro de la congregación. Se sirve al Señor con nuestras propias vidas, siendo un testimonio, con tu estilo de vida diferente, consagrada, consagrado, en donde te encuentres, en el trabajo, con los vecinos, en tu familia, en donde sea, donde estudies, donde nos encontremos, hermanos, estamos sirviéndole a Él, aleluya, cuando le honramos, cuando le alabamos, cuando vivimos conforme a su palabra. El avivamiento viene cuando disponemos nuestros corazones para servirle a Él. Ahí leímos también cómo Samuel vino, llamó a toda la gente y le dijo, cuando ellos dijeron, sí, vamos a hacerlo, cogió agua, la vertió y esto simbolizaba que nos habíamos comprometido y no hay vuelta atrás. Porque después que usted vertió el agua ahí en la tierra, trate de recogerla. ¿Verdad que no? Bueno, mi hermano, eso es lo que representaba lo que Samuel hizo. Y ellos ayunaron, sí, dijeron, sí. Dejamos esos dioses, dejamos todo esto y nos volvemos al Dios vivo y verdadero. La gente lo hizo, dio pasos, hermanos. Es importante que usted y yo demos pasos. Lo que usted y yo no podemos hacer, Él sí puede hacerlo. Pero el reconocer, arrepentirnos y volvernos a Él es una decisión nuestra. Hoy es un día de decisión. Hoy es el día de decidir que no continuaremos en la misma situación, de la misma manera, que vamos a permitirle al Señor que obre y opere cambios, que su presencia sea manifestándose con poder y gloria en nuestras vidas y que ese avivamiento, ese despertar sea una realidad en nosotros. Y todo esto se logra
con estas 4 condiciones. Regresar al Señor, quitar o retirar, hermano, eso que no le agrada a Dios o que nos quiere sacar de su propósito, preparar nuestros corazones, eso habla de rendirnos a Él. Y por último, no menos importante, el servir a nuestro Dios. Así que, hermano, réveillez-vous. Despierte, hermano. Despierte, hermana. Es tiempo de despertar y no conformarnos. Póngase de pie, le pido por favor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquí